Muy buena tarde a todas y a todos. El día de hoy, 25 de noviembre, nos damos cita en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. En el año 1999, la Asamblea General de la ONU proclamó este día como una oportunidad para tomar acciones en contra de todo aquel acto de violencia basado en la pertenencia al género femenino, en memoria de las activistas dominicanas Minerva y María Teresa Mirabal. En ese sentido, y como parte de la campaña Únete, promovida en el año 2008, diversos estados se han comprometido a conmemorar el 25 de cada mes, a fin de generar acciones que ayuden a erradicar la violencia de género y empoderar a las mujeres, razón por la cual el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, al formar parte de dicho proyecto y bajo la convicción de construir una sociedad más igualitaria, reconoce mes con mes el trabajo y trayectoria de mujeres que, desde sus propios contextos, son ejemplo de lucha, valentía y profesionalismo. Por lo anterior, conversaremos sobre la relevancia de uno de los eventos fundamentales en la historia de los movimientos feministas y políticos de nuestro país, el sufragio femenino, y contaremos con la opinión de una especialista de notable trayectoria en la academia para conocer algunos puntos clave en la historia de la lucha con las mujeres. De igual forma, se encuentra con nosotros la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez, a quien en este momento cedo el uso de la voz. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida al conversatorio en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Y la verdad es que no podemos tener a una mejor invitada, a una poblana destacada, a una docente, a una mujer que ha dedicado su vida a la investigación, a los estudios, que ha publicitado un sinnúmero, ¿verdad?, de libros, que nos ha hecho favor, ¿verdad?, de convidarnos de todo ese conocimiento, de toda esa experiencia y de toda esa sensibilidad, porque ella también ha recibido muchos premios, tanto nacional como internacionalmente. Entonces, de verdad, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla el día de hoy se viste de gala en este 25 de noviembre tan importante para todas nosotras, para todas las mujeres. Y por ello es que le deseo expresar mi agradecimiento a la doctora Gloria Arminda Tirado Villegas, docente, investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien compartirá con nosotros el tema la lucha histórica de las mujeres por el reconocimiento a la ciudadanía y participación política. En ese sentido, también saludo con mucho gusto a quienes nos acompañan esta tarde a través de las plataformas digitales del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, y es obligado señalar que el pasado 17 de octubre se conmemoró el decreto de 1953 por el cual se reconoció el sufragio femenino en nuestro país. Y es en 1995 cuando logran emitir su sufragio por primera vez, lo que significó un parteaguas en la historia nacional, en tanto que se trata no solo del derecho de las mujeres a participar activamente en la vida política de la nación, del Estado, de los ayuntamientos y en cada una de sus comunidades donde habitan. Si bien en los últimos años esta participación política de las mujeres ha ido en aumento, aún se enfrentan condiciones de mucha adversidad. A través del trabajo y esfuerzo de muchas mujeres y organismos no gubernamentales, principalmente, se ha traducido esta participación en ampliar los espacios de nuestra participación. Ejemplo de lo anterior es el número de mujeres al frente de ayuntamientos en nuestro estado. En 2015, 15 mujeres presidían un gobierno municipal. En 2018 aumentó a 46 ayuntamientos y actualmente
45 municipios son dirigidos por mujeres presidentas municipales. En el Congreso del Estado, de los 41 diputadas y diputados, 21 son mujeres, 16 de ellas fueron electas por mayoría relativa y 5 por el principio de representación proporcional. No obstante, también debemos destacar que este crecimiento de la participación política ante este crecimiento se presentan más barreras para que esta contribución se vea afectada por la violencia política en razón de género en contra de las mujeres. La participación de las mujeres en la toma de decisiones resulta fundamental para fortalecer una democracia representativa. En una sociedad donde más de la mitad de sus integrantes somos mujeres, el reconocimiento de nuestra participación en igualdad de condiciones es incuestionable. Además de que no es posible pensar en un desarrollo sin la inclusión de la mitad de sus integrantes en la toma de decisiones. Por todo ello, deseo dar nuevamente las gracias a nuestra invitada de honor, a nuestra invitada especialísima en este día tan emblemático, tan importante para todas nosotras. Sea bienvenida nuevamente, doctora Gloria Arminda Tirado Villegas, a su Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada presidenta. Si me lo permite, procederé a dar lectura a la semblanza de nuestra invitada. La doctora Gloria Arminda Tirado Villegas es egresada de la licenciatura en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Historia Económica por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como docente investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Priego. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y desde 1994 es integrante del Padrón de Investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es líder e integrante del cuerpo académico 331, Historia de las Prácticas Políticas, Género e Identidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Y de igual manera, se desempeña como docente en posgrado en Historia del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. La doctora ha dirigido 49 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y es autora de numerosas publicaciones. Entre las más recientes se encuentran Volver a los 17, testimonios de las estudiantes que participaron en movimientos estudiantiles de la Universidad Autónoma de Puebla, publicación del año 2016, coordinadora en 2017, junto a Elba Rivera Gómez, del libro Variedad y Diversidad, acercamientos a los trabajos, actividades y condiciones de las mujeres en México, siglos XIX y XX, entre muchos otros. Durante su trayectoria, ha recibido varios premios internacionales y nacionales, de entre los cuales destacan Premio al Mérito Académico por la UAP en el año 2015 y en 2017 le fue otorgado el máximo reconocimiento Herminia Franco Espinosa por su trayectoria en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es integrante del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles e integrante del Seminario Permanente de Historia de las Mujeres y Género. Sean ustedes bienvenidos. Ahora, para continuar con nuestro programa, cedo el uso de la voz a la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Gracias, Mario. No, pues sí, me había yo quedado muy corta, ¿verdad? Con esta vistazo rápido que yo di al currículum de la doctora. ¿Permites, doctora? Damos inicio con esta primera pregunta. Sí, como ¿Qué circunstancias locales y externas motivaron la lucha de las mujeres para obtener el voto? ¿Y quiénes, qué mujeres, verdad? O qué hombres, también hay que decirlo. En algunas ocasiones tenemos algunos aliados importantes. Fueron las principales protagonistas. bueno, tendremos que remitirnos a los años, a la primera década del siglo XX, ¿verdad? Para entender que hubo circunstancias especiales para que las mujeres se decidieran a participar
no solamente a favor de Madero, no solamente, sino a reivindicar sus propios derechos salariales ante desigualdades salariales que existían. Pero también en 1916, con los congresos feministas, donde asistieron muchas mujeres, en estos congresos se hicieron en la ciudad de Mérida, Yucatán. Asistieron muchas maestras, básicamente maestras, gente que podríamos decir entonces ilustradas para su época, donde reivindicaron también el derecho a la educación. Es decir, porque las mujeres en aquel entonces pues estaban destinadas a estudiar solamente para ayudar para cuidar la casa, etcétera. Y entonces estas maestras veían la necesidad de que los estudios se abrieran también para las mujeres, que no era fácil en aquel entonces. Aún sin pensamos en las profesoras, ¿no? Enfrentaron esas desigualdades también. Aún si pensamos en las profesoras, y en este caso, en estos congresos feministas, destaca, por supuesto, Hermila Galindo, ¿no? Que es una mujer especial. Esta mujer es la primera que propone el derecho al voto y pone ante el constituyente, pero ese congreso, perdón, constituyente, pues son puros coroneles, generales, algunos profesores, etcétera, y pues no se concede, ¿no? Ya cuando sale la Constitución de 1917, ahí se reconoce solamente el derecho a votar y ser votado para los varones. Pero no se quedaron cruzadas de brazos. Yo creo que es muy importante reconocer el valor de Hermila Galindo y de todas las feministas que la siguieron. Por supuesto que tuvo digamos, sus contrincantes la tildaron de una mujer fuera de lo normal, ¿verdad? Tirándole de loca, pero la trascendencia de su lucha debe tomarse en cuenta, ¿no? Afortunadamente ya están sus biografías hechas. Una de ellas, una autora, se llama Rosa María Valles Ruiz, tiene una biografía muy investigada sobre Hermila Galindo, de origen duranguense. Después de ella siguieron varias organizaciones que llevaban el nombre de feministas. Feministas en esos años son las feministas por el derecho a la igualdad en el voto, a la ciudadanía y al derecho a la educación y la igualdad salarial. Entonces se forma el Consejo Feminista, que sería el antecedente más inmediato, con Elena Torres y Refugio García, y ellas aglutinaron a las mujeres, levantaron sus propias demandas. Eran feministas y fueron el antecedente de lo que sería el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que surgió en el cardenismo. La otra fue la sección mexicana de la Liga Panamericana, que se llamó Unión de Mujeres Americanas, UMA, dirigida por Margarita Robles de Mendoza. Sus militantes se orientaron a la problemática de las mujeres y la obtención de los derechos políticos. Así, entre 1923 y 1925 se dio un avance en Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas, donde se concedió la igualdad política de las mujeres para votar y ser votadas. Yucatán, que fue el primer estado que reconoció a las mujeres, donde Elvia Carrillo Puerto fue la primera diputada. Al ser asesinado el gobernador Felipe Carrillo Puerto, pues ellos tuvieron que dejar sus puestos, ¿no? Esto, sin embargo, digamos, esto que sucedió
no las hizo sucumbir ante su lucha, sino siguieron reorganizándose como mujeres feministas hasta la fundación del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que surge en 1933 y continuaron todavía unos años. Apoyaron, por supuesto, a Lázaro Cárdenas y después decidieron trabajar más con las mujeres obreras, visión como feministas, pero también organizadas, algunas como comunistas, ¿verdad? Pero siempre en la oposición. Ahí termina, digamos, la historia del Frente Único, que es un bastión importante, y podemos reconocer a varias mujeres de gran valía, ya lo dije, pero también estuvo entre ellas Frida Kahlo, ¿no? La más conocida, Frida Kahlo, quien siempre iba al frente, y varias universitarias, incluida Eulalia Guzmán, una arqueóloga, antropóloga muy reconocida por el descubrimiento de los huesos de Cuauhtémoc, que precisamente en estos días le están haciendo un homenaje con una serie de conferencias en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Sí? Bien, sí. Gracias, doctora. Bueno, pues es que retoma muchos. Primero, escuchar los nombres. A veces hablamos mucho del feminismo, las mujeres nos identificamos con el feminismo, pero a veces no sabemos quién encabezó esta lucha tan importante. Y por supuesto, reconocer, escuchar esos nombres y asumirlos como propios y por supuesto reconocer lo valientes que fueron, porque pareciera que estamos hablando de la prehistoria, ¿verdad? Pareciera que esto ocurrió hace muchísimo tiempo y no es cierto. Realmente no es una historia tan añeja y hay que reconocer la valentía y el valor también de estas mujeres para ir pidiendo y exigiendo sus derechos de los que ahora nosotras gozamos y que obviamente pues tenemos el compromiso de darle continuidad al trabajo que ellas iniciaron. Sobre todo, pero me parece muy importante reconocerlas, escucharlas y saber que ellas tenían nombre. La siguiente pregunta, doctora, nos gustaría saber en este día importante, ¿verdad? El Día Internacional para Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres y de las Niñas. ¿Cuál fue la influencia de la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres de 1952 en el reconocimiento a la ciudadanía de las mujeres en nuestro país y qué implicaciones tuvo este propio reconocimiento dentro de la sociedad? Porque también sabemos, ¿verdad?, que el sistema patriarcal viene construido ah, de muchos años atrás. De hecho, en algunas ocasiones las propias mujeres estamos construidas con ese sistema. Y entonces, obviamente, empatar una forma de pensar distinta dentro de una sociedad que tiene una estructura patriarcal, pues, ¿cómo impactó todo esto y qué influencia tuvo esta Convención de Derechos Políticos? Tuvo una influencia importantísima. En primer lugar, porque México se logra obtener el derecho al voto, pero es un país hasta donde yo sé que ver los avances que se dieron en la ONU. Por ejemplo, en 1948, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego, la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres de la Asamblea General de las Naciones Unidas en vigor el 7 de julio de 1954. Y la convención fue elaborada por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y fue el primer instrumento de derecho internacional en reconocer y proteger los derechos políticos de las mujeres. En todo esto tiene que ver una mujer muy valiosa que se llamó Amalia Castillo de Ledón. Ella fue como representante de México en esta comisión y dio a conocer
las condiciones en las cuales estaban las mujeres, vivían las mujeres. Sirvió como presión también para que el gobierno tomara esto en cuenta y se hiciera la reforma a la Constitución y las mujeres lograran el derecho al voto. La convención estableció que las mujeres tienen derecho a votar en todas las elecciones sin discriminación alguna, en igualdad de condiciones con los hombres. También estableció que las mujeres deben tener derecho a ser elegidas para puestos públicos electivos en igualdad de condiciones que los hombres y sin discriminación. Además, las mujeres tienen derecho a ejercer puestos públicos y toda función pública, ¿no? Si bien se vio bien que en México se tuviera la obtención del derecho al voto, después la comisión también elaboró las primeras convenciones internacionales sobre los derechos de la mujer, como la Convención sobre los Derechos Políticos de 1953, que fue el primer instrumento de derecho internacional en reconocer y proteger los derechos políticos de las mujeres. También fue responsable de redactar los primeros acuerdos internacionales sobre los derechos de la mujer en el matrimonio, a saber, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada en 1957 y la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios de 1962. Porque solía suceder que se casaran muy niñas, se siguieran casando muy niñas. Bueno, ahora sucede en algunas poblaciones todavía, pero entonces estaba generalizado, ¿no? En 1973, coincidiendo con el 25 aniversario de su creación, la comisión también recomendó que en 1975 fuera declarado Año Internacional de la Mujer. Una idea que contó con la adhesión de la Asamblea General y cuyo objetivo era llamar la atención sobre la igualdad entre mujeres y hombres y sobre la contribución de aquellas al desarrollo y la paz. Aquel año estuvo celebrado, marcado por la celebración de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en la Ciudad de México, a la que siguió en el periodo 1976-85 el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, Igualdad, Desarrollo y Paz, ¿no? Posteriormente se celebraron más conferencias mundiales en Copenhague en 1980 y Nairobi en 1985. Pero retomo la importancia de 1975, el Año Internacional de la Mujer, porque tuvo mucho impacto, ¿no? En primer lugar, es recibir, vinieron a conocer y a dar a conocer en segundo lugar, porque las delegadas por México que estuvieron en esta conferencia permitió tanto que ellas conocieran esas realidades como que tomaran acciones directas sobre qué hacer en la situación, en la condición en que estaban las mujeres. Y es ahí donde se toman decisiones importantes para la igualdad de las mujeres, ¿no? Todo lo que se escribió sobre ese año fue fabuloso, fue como de mucho iniciativa y que las propias mujeres se dieron cuenta que era importante luchar por sus derechos. Estaban como enclaustradas en su casa, en su domesticidad, aunque estudiaran, aunque los años 70 además se consideran como los años en donde las mujeres tienen acceso en todo el mundo, mayor acceso
a la educación superior. Hay una modificación en casi todo el mundo, y por otra parte también hay una influencia de los diferentes feminismos que se están desarrollando en otros países. Entonces, toda esa información, todo ese bagaje cultural que llegó a nuestro país, sirvió como un acicate, ¿verdad? Para que también aquí dijeran, pues esto necesitamos hacer, estas acciones se tienen que hacer. Y debe haber una lucha contra la violencia hacia las mujeres, ¿sí? Es interesante. Bueno, yo he mencionado mucho la palabra feminismo, pero es diferente el feminismo sufragista, ¿verdad? De los primeros años del siglo XX a lo que ya se va a dar en los años 70, ¿no? Hay una directo a este sistema patriarcal, que muy importante. Y también el acceso a la educación para las niñas, ¿no? Todavía en algunos lugares podemos tener esa desigualdad de trato, de decir, bueno, si eres niña, ¿para qué vas a estudiar? Si te vas a casar, etcétera. Pero en aquellos años era así muy marcado, ¿no? Yo que hice varias entrevistas a universitarias, me dicen en las entrevistas, no, pues mi mamá me decía, mi mamá y mi papá, ¿quién se va a querer casar con una abogada? Ah, le voy a pasar un texto sobre eso, ¿eh? Porque hay unas entrevistas que salieron en el periódico muy sensacionales y las fui revisando y las fui también analizando. O sea, ¿qué contestaban las estudiantes en ese entonces, no? Y entonces, y lo que les decían, bueno, tú les preguntaba el periodista, ¿verdad? Bueno, tú estudias arquitectura y tú crees que te van a obedecer los trabajadores, por ejemplo, ese tipo de preguntas que no se las harían a los hombres, ¿no? Es muy sesgadas ese tipo de preguntas. Y luego a la que estudia para abogada, y bueno, ¿tú crees que vas a poder ejercer como abogada? Es también interesante porque es producto de estas desigualdades que se viven día a día, que no se ven, que son techos de cristal, no se están viendo. Y ante todas estas ideas tan tradicionales de que ellas no podían hacer, ¿verdad? O cuando los maestros les decían, pero ¿tú qué haces estudiando acá? ¿No? Tú deberías de estar haciendo algo en tu casa, ¿no? O ya el mismo hecho de que les digan, tú huyes ustedes son huidoras del metate, ¿verdad? Bueno, o de la licuadora, de todas maneras seguía siendo una forma de marcar las desigualdades con las mujeres. Entonces, hablando de los 70, que es de lo que estoy diciendo, pues se enfrentaban todo este tipo de desigualdades, a pesar de que ya había un mayor número de mujeres estudiando en las universidades, ¿no? Y que había muchas mujeres que sí sabían lo que querían hacer, ¿no? ¿Qué querían lograr? Y yo creo que el impacto, repito, que tuvo aquel Año Internacional de las Mujeres fue importantísimo para lograr que se conocieran, y después salieron revistas como la de FEM, una revista feminista que nos vino a cambiar los puntos de vista, porque yo la empecé a adquirir y dije, ay, wow. Entonces Leona Vicario hizo esto, y Sor Juana Inés de la Cruz hizo lo otro, etcétera. Y entonces nuestros conocimientos sobre el mundo fueron modificándose a partir también de todas estas lecturas que fueron saliendo
ya orientadas con una perspectiva feminista. Lo importante de la visibilización, ¿verdad? Porque si no nos vemos, si no nos reconocemos, entonces pareciera que somos transparentes. Estos famosos techos de cristal, pero también esos pisos pegajosos, esos pisos que según son parejos y que son iguales, pero que en realidad no lo son porque seguimos viviendo un impacto diferenciado con el género masculino. Muchas situaciones que efectivamente, incluso aunque hay más mujeres en espacios de toma de decisiones, no hay una agenda de género, no hay una agenda de las mujeres siendo realmente atendida. Me parece también, hablaba la doctora, de esta evolución del concepto del feminismo entre los 20, los 70, y yo me atrevería a decir que cada año va evolucionando, que cada momento va siendo diferente, y por supuesto que el feminismo que concebimos en este 2022 no es el mismo que se concibió en épocas anteriores, pero al final de cuentas, reconocernos como mujeres feministas, asumirnos como feministas, me parece que es el punto importante. Y obviamente, pues sí, claro, el tiempo y la evolución del ser humano, el tiempo, la tecnología, la moda, en general, todo lo que va ocurriendo con el simple transcurso del tiempo, pues va generando estos conceptos que van cambiando. Pero qué interesante escuchar esta evolución, esta trascendencia y también, hay que decirlo, esta universalidad del tema del feminismo, porque se escuchaba en México, pero también se escuchaba en otras partes del mundo. Pareciera que si vamos juntas, entonces somos mucho, mucho más fuertes que si solamente hay una voz. Entonces también lo importante que es ir evolucionando también a la par y junto de la mano de otras mujeres en otras latitudes. Doctora, ¿cuáles fueron los retos? Ya usted nos refería a algunos, ¿verdad? Pero ¿cuáles fueron los retos de las primeras mujeres en cargos públicos y cuáles han sido sus techos de cristal? Usted ya nos mencionaba algunos, ¿verdad? Que son los que tenemos que vencer. O cuáles han sido los principales obstáculos para las mujeres que se dedican a la política. Porque también hay que decirlo, todas las mujeres, todas, en lo público o en lo privado, hemos resentido violencia por el sistema patriarcal que tenemos tan arraigado. Pero en esta división, si se me permite la expresión, entre las mujeres públicas y las mujeres privadas, me gustaría que en este bloque usted nos pudiera hablar de las mujeres públicas. Sí, yo creo que han enfrentado muchos retos, y desde mi punto de vista han sido muy valientes, ¿eh? Muy valientes al enfrentarlos, ¿no? Porque Puebla pues es una ciudad muy tradicional, conocemos la mentalidad de las familias, el modelo de la mujer que debía ser, el peso de la opinión de la Iglesia Católica siempre determinaba las consideraciones de lo que debía ser una buena mujer, que se preciara de honesta, buena y abnegada, ¿no? Este mandato así patriarcal, pues era difícil de vencer, ¿no? Y entonces las primeras mujeres en llegar con cargos públicos fueron las primeras regidoras, por ejemplo, que aparecen en los años 50. Ana María Cejudo, por ejemplo, Aurora Artime Adriano, de 1954-57, ambas distinguidas profesoras del Instituto Normal del Estado, ¿sí? Regidoras de educación, por ejemplo. En 1954 hubo 2 regidoras propietarias. Carmen Caballero de Cortés, quien había sido presidenta de la Organización de Mujeres Poblanas, y María Villar García. Ambas terminaron su gestión.
Y en 1956 aparece la primera presidenta municipal por San Martín Texmelucan. Se llamó Luz María Martínez Contreras. Sobresale porque tenía 25 años de edad, ¿no? Y quien había sido invitada a participar como candidata a regidora en una planilla. Entonces, no se conformó con ocupar su cargo, sino muchísimas actividades. Pero, por ejemplo, en el caso de Carmen Caballero de Cortés, que entrevisté a una de sus hijas, me platicó, bueno, las vivencias que tuvieron acompañando siempre a su madre. Y una de las cosas que hacía doña Carmen haciendo política ya, porque no solamente era como regidora, sino hacía otras actividades fuera de la regiduría, es que la acompañaban para que ella se viera siempre como una mujer que no descuidaba a sus hijos, sino los tenía con ella. Y en segundo lugar, para que no dijera la gente que andaba con algún político, porque ese es otro reto. Anda con fulano, sultano, y por eso llegó a ese cargo. Entonces, Carmen Caballero tuvo la fortuna de tener el apoyo de su esposo, ¿no? Entonces, digamos, estas anécdotas que me platicó su hija, que además era muy traviesita, eran traviesas, le hacían cosas ahí cuando su mamá estaba hablando y estaba como oradora y ellas hacían travesuras, pues permitió también que crecieran junto a ella, ¿no? Que sintieran que su madre estaba ahí, pero no todas podían hacer lo mismo. Y entonces mucho dependía de la situación que vivía cada una de ellas. En el caso de Luz María Martínez Contreras, de 25 años de edad, pues llega al cargo con el apoyo del padre, por decir, el padre católico, no de su papá, ¿verdad? Bueno, su papá también la apoyó, pero sobre todo el padre, que consideró que ella podía hacer mucho por unir al pueblo. Y lo logra. Pero era una mujer preparada, también maestra, ¿no? Y pues con el apoyo también de varios hombres y mujeres ahí reconocidos de San Martín Texmelucan, ¿verdad? Son, digamos, como que hay casos afortunados, pero eran muy poquitas las que participaban, ¿no? Entonces, no les era fácil entrar a la palestra política, ¿no? Habían formado la Asociación de Mujeres Poblanas y seguían trabajando para que varias de esas mujeres llegaran a cargos, ¿no? Y el otro caso, a lo mejor me adelanto, pero el otro caso que siempre me ha llamado mucho la atención es el caso de las gobernadoras. Se me hace todavía más difícil, ¿no? Griselda Álvarez, en sus memorias, Cuesta Arriba se llama, refiere muy bien el primer rechazo que tuvo de la población, aunque ganó muy bien las elecciones en Colima, pues el rechazo de los hombres, ¿no? ¿Cómo que nos va a venir a mandar una mujer aquí? ¿Quién es ella, no? O sea, ese rechazo, que hasta la fecha en muchos casos lo vemos. ¿Quién es esa vieja que viene aquí a mandarnos lo que se cree? Entonces, ella refiere que cuando ya iba a la toma de posesión, al Congreso, a la entrada de Colima, hay un gran guerrero, una estatua del gran guerrero Colimán. Entonces le habían puesto un babero para mostrar simbólicamente que pues el guerrero se había convertido como en un, ¿cómo decimos? Ahí se me fue la palabra, cuando dicen que un hombre es muy, le ponen su delantal y todo eso, entonces deja de ser hombre, ¿no? Es un mandilón.
¿verdad? Mandilón, sí. Y entonces, bueno, pues no, ella era una mujer muy preparada, ella estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ¿sí? Escribía poesía, era una escritora ya reconocida. Entonces va hacia allá, era viuda, va hacia el Congreso, llega, se repone de la sorpresa que había visto y pues empieza a hablar y se dan cuenta poco a poco de que ella tiene capacidad de mando. Su voz de por sí era gruesa, ¿no? Entonces ya desde la oratoria, desde ahí se va, pues no es cualquier mujer. Y también se hace acompañar por su hijo que ya estaba grande y estaba ahí sentado en el auditorio para escuchar a su madre también. Entonces, digamos, estas respuestas de la gente siguen dándose, ese tipo de respuestas siguen dándose, ¿no? Como que hay una reticencia de conocer esa capacidad que tienen muchas mujeres, igual y a veces por encima de los varones, ¿no? Entonces, pero lo que pasa es que ella contó con el apoyo del presidente de la República. Entonces gobernó muy bien, dejó saldos blancos en Colima, y lo que ella narra es que ella hizo mucha amistad con la gente de la Universidad de Colima y les proporcionó recursos, luchó por recursos para que la universidad se convirtiera en una universidad como la que es hoy, ¿no? Una universidad, porque era una universidad pequeña, y que tuviera todo, contara con todo lo que necesitaba. Indudablemente era una gran conocedora de varios políticos, ¿verdad? De varios políticos, que algunos habían sido sus compañeros también ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, eso también ayuda, ¿sí? Sin embargo, esa complicidad que a veces ayuda, sin embargo, no lo es todo, porque está la población también, la respuesta de la población. Entonces, repito, el que hubiera salido muy bien de la gubernatura, pues habla de una capacidad de ella, de entender qué podía hacer y además, pues de no hacer mal uso de los recursos, ¿no? Que eso es, digamos, un beneficio, no de todas las mujeres, ¿verdad? No podemos decir que todas, pero la mayoría han demostrado que son honestas, ¿no? En esta tener que demostrar más, ¿verdad? El llevar a los hijos, el tratar de demostrar que hacemos las cosas bien, este doble esfuerzo, porque se reconozca que hacemos las cosas bien y que además no se lo debemos a nadie y que la realidad es que sí hay un trato diferenciado entre nosotras y ellos, pues, para poder, pues, arreglar este tema entre lo público y lo privado. Y yo sí creo que vamos avanzando, creo que vamos hacia un mejor camino para las nuevas generaciones, para todas esas generaciones que nos vienen siguiendo, ¿verdad? Pero claro, el reconocimiento a todas aquellas regidoras, sobre todo que ahora lo vemos en temas estadísticos, las violencias de las mujeres o que sufren las mujeres se resienten más a nivel municipal. En espacios territoriales pequeños es donde más violencia se resiente. Y por supuesto que también hay que decirlo, ¿verdad? El Puebla de hace 50 años, de hace 70 años, no es el mismo Puebla de hoy, no es el mismo Puebla de los 20 y también hay que reconocer que las mujeres tampoco somos las mismas mujeres. Hemos también ido avanzando en este reconocimiento gracias a quienes nos precedieron en los pasos, pues, para ir avanzando en el reconocimiento de nuestros derechos. Pero también la violencia se ha recrudecido. Eh,
ahora con este tema de las plataformas digitales, los memes, discursos de odio, mensajes, fotografías muy, muy hirientes para las mujeres, sobre todo para las mujeres si es que tienen hijos, si están casadas, si tienen una vida familiar, pues como la que en aquel momento cuidaban las regidoras, pues ahora estamos sobreexpuestas las mujeres en lo público, en la política, estamos sobreexpuestas, ¿verdad? En este tema digital. Entonces, bueno, a la par que vamos avanzando en la tecnología, también parece que se van creando situaciones interesantes que debemos también ir atajando e ir, pues, ir bajando también esa intensidad con la que ocurre los ataques hacia las mujeres. Y sobre todo también este tema de sororidad, este tema de caminar juntas y este tema de no somos amigas, ¿no? No podemos ser amigas todas, ¿no? Pero podemos ser grandes aliadas, podemos caminar juntas y podemos acompañarnos, aun y cuando no seamos amigas jamás. Pero bueno, me parece que este pacto de no agresión y la banderita blanca, de menos con nuestro propio género, ya nos da un avance en todo esto que estamos viviendo. Doctora, ¿cómo se lleva a cabo, cómo se ha llevado a cabo la lucha de las mujeres contra la desigualdad en la representación política a través de la historia? Ya usted nos hizo favor de darnos este tema de esta historia, pues, este, este paso rápido de las poblanas en la vida de lo público, hasta, en este caso, bueno, una gobernadora, pero bueno, las diputadas, presidentas municipales, todas esas mujeres que ahora están ejerciendo el cargo y que en un momento, bueno, pues también tuvieron una presencia importante en la vida política. ¿Habría algo más que agregar respecto de este tema, respecto de cómo, cómo se lleva a cabo esta lucha? ¿Habrá algo más que decir además de lo que ya hemos dicho? Yo creo que sí, hay, bueno, un gran avance que se vio es lograr la paridad, ¿sí? 50 y 50% es un gran avance. Se empezó con un porcentaje menor, pero ya llegar al 50-50%, pues no había de otra manera más que hacerlo así. Pero como usted bien señaló, hace falta más sororidad entre las mujeres, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, porque ante las coyunturas políticas que hay, lo que vemos son ataques, ¿no? Ataques, y olvidan pues que es importante orientar a la población en contra de esa violencia de género, ¿no? Entonces, los ataques han sido muy graves en ataques verbales, los memes, etcétera, son terribles, ¿no? El año pasado nuestro seminario se realizó en Cuitzeo, Michoacán. Entonces, la presidenta municipal nos comentó su testimonio porque la quisieron matar, la confundieron, ¿verdad? La confundieron y mataron a su esposo, ¿sí? A última hora ellos cambiaron camioneta nada más por pura idea de que pues a lo mejor no tenía tanta gasolina la que llevaba ella y entonces se pasó a la de su esposo y entonces se le cerraron camionetas que son del crimen organizado y entonces mataron a su esposo, a ella la amenazaron, la tenían amenazada a sus hijas. Escucharla nos pareció algo muy, muy grave, ¿no? O sea, no es lo mismo verlo en las noticias que escucharlo directamente. Entonces, todavía esos temas tan sensibles, tan importantes, deben ser atendidos pues especialmente por las mujeres que deben entender eso. Creo que eso sería un gran avance, un gran avance, que tuvieran en cuenta qué hacer, qué más hacer
para evitar la violencia política que se da, la violencia de género. Ella misma nos contó en su historia, ¿verdad? Que para salir a estudiar, porque de una población pequeña como Escuitzeo, de pescadores, por ejemplo, sus papás le dijeron, pues si quieres estudiar tienes que trabajar. Y la carrera a Morelia, se fue a Morelia y tuvo que trabajar y estudiar. Estudió odontología. Tiene además especialidades, o sea, estamos hablando ya no de presidentas municipales, sino ya presidentas municipales con licenciaturas, especialidades, maestrías, etcétera, pero sufren todo este acoso, ¿verdad? Y se enfrentan a realidades inimaginables para nosotros, ¿no? Y la familia también, no solamente ellas, sino su familia. Entonces creo que ahí está un tema pendiente, ¿no? Hacia futuro, mirando hacia futuro, de todas las políticas que están participando actualmente para ver más allá en esta agenda de acciones afirmativas, ver más allá qué se puede hacer, ¿no? Claro, ¿qué más tenemos que apoyar? No solamente en el Sí, tema de financiamiento, que ellas se quejan mucho de que es desigual, de que no es equitativo la cantidad de dinero que se le da a un candidato hombre que a una candidata mujer, el espacio en el radio, el espacio en la televisión, y, y a partir de todo esto, pues esa sororidad, ¿no? Porque en algunas ocasiones, pues quien acaba generando esa violencia, y me parece que no, no voy a decir que es normal ni que está bien, pero me parece hasta un poco lógico, porque en esta carrera por todas querer llegar, pareciera que no va a haber más oportunidad, porque ha tardado tanto en llegar el momento que pareciera que se va a agotar. Pareciera como el pan, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta el pan. Pareciera la hora del pan en el que sale caliente y todos corremos a comprar y de repente si no llegamos a tiempo, pues no nos va a tocar, se va a agotar. Y me parece a mí que también habrá que reconocer y ver y entender pues que hay espacio y hay momento para todas y que en ese espacio y momento para todas la agenda tiene que ser para todas. Y la agenda la debemos trabajar todas para las demás, por supuesto que para nosotras mismas, pero en un ejercicio también no solamente de un beneficio propio, sino de un beneficio común que pueda a todas beneficiarnos, pues por el simple hecho de que somos mujeres. así es, eso es definitivo, muy importante. Doctora, ¿cómo fue la participación de las mujeres en las primeras elecciones donde tuvieron la posibilidad de expresar este voto? ¿Qué fue lo que pasó? Pues la reacción fue muy entusiasta, ¿no? Preparar a las mujeres para que fueran a las primeras elecciones, que son en 1955. Y bueno, el recorrido, por ejemplo, aquí en Puebla, de la agrupación de mujeres poblanas fue solicitar, pero igual que hicieron ellas acá, se hizo en todo el país, ¿no? Organizar a las mujeres para que fueran a votar, sobre todo que se fueran a empadronar, convencerlas, ¿no? Hay un texto de una colega de Tlaxcala donde dice que no todas querían ir a votar porque no consideraban importante votar. Les daba incluso pena, ¿cómo me voy a ir a formar en la votación? Pero sí las organizaciones estuvieron pendientes de que fueran, se formaran, se empadronaran, y los resultados a nivel nacional fue el 75% de mujeres que se empadronaron, votaron. Y ya en las elecciones federales que fueron en 1958 después, también fueron resultados muy notables donde ellas pudieron participar. Así que hay imágenes donde se les ve, ¿verdad? Algunas hasta con su mandil
están yendo a votar. Esto significa que sí hubo un impacto en ellas por la obtención del derecho al voto, ¿no? Entonces, yo Y creo sobre que todo en este ejercicio democrático, doctora, en este ejercicio en donde el reconocimiento de nuestro derecho como parte de la ciudadanía, porque a final de cuentas también somos receptoras de las políticas públicas. También somos parte activa, somos un elemento importante dentro de todo este escenario social, ni siquiera público o privado, me refiero a lo social, en donde las mujeres, por supuesto que tenemos un espacio específico, en donde queremos ser representadas, queremos tener una voz. Y yo os digo, pues queremos perder, o sea, jugar y perder, pero jugar, que nos dejen jugar. Yo no digo que siempre debamos ganar. Lo que sí creo es que siempre debemos jugar. Si perdemos, no pasa nada. Habremos aprendido algo dentro de ese procedimiento, dentro de ese proceso. Pero bueno, me parece que más del 70% de participación, sobre todo cuando somos y éramos y somos más del 50% de habitantes, o sea, más del 50% somos mujeres. Entonces, me parece a mí un número abrumador, un número interesante para poder escuchar, porque, y creo que ese es otro punto importante. Lo que a veces queremos es que nos escuchen. Quizá no podemos cambiar la política pública de primer momento, en un primer vistazo. Eso lo sabemos, lo entendemos. Si hay alguien que resiste, y lo decía usted al principio de esta plática, si hay alguien resistente, somos las mujeres. Las mujeres resistimos y persistimos. Insistimos demasiado. Insistimos hasta que logramos el objetivo. No sé si es una parte de nuestra naturaleza el no dejarnos vencer, el siempre seguir avanzando y siempre seguir insistiendo. Pero bajo esta tónica, ¿verdad? Es que pues por lo menos queremos que nos escuchen, por lo menos magistrada queremos Norma, contar. sí, yo quisiera subrayar además ese contexto en donde la mayoría de las mujeres eran amas de casa, ¿no? Y en ese contexto de amas de casa, el resultado fue favorable, es decir, creyeron que eso les iba a favorecer el obtener la ciudadanía, porque si no, no hubieran reaccionado de esa manera, ¿no? Y no es lo mismo las mujeres ahora, como decíamos, ¿verdad? A las mujeres entonces que eran amas de casa. Entonces, creo que fue un gran avance la obtención del voto y un gran avance las elecciones, las dos elecciones, la del 55 y la del 58, ¿sí? Y Sí, claro, este reconocimiento. sí, sí. Y después, bueno, pues a través de los partidos políticos, porque empezaron a considerar en diferentes nombramientos, también ese es otro avance. Las organizaciones obreras, campesinas, etcétera, también fueron considerando a varias mujeres en sus comités ejecutivos. En los sindicatos también consideraron a las mujeres en los comités ejecutivos. Las experiencias fueron diversas, pero ya era importante que estuvieran ellas en esos comités ejecutivos, desarrollando diferentes comisiones. Por ejemplo, me decía la que fue senadora, doña Guadalupe Bretón, maestra y era maestra, fue senadora en los años 70, me decía ella, pues yo empecé en una comisión donde me encargaba de ver lo de los uniformes y la fiesta del 10 de mayo y eso. Pero así se fueron dando a conocer, fueron pasos que tuvieron que dar y darse a conocer, hasta que ella llega a ser una senadora muy reconocida con muchísimo trabajo en el estado. Y Sí, claro, ese tener que demostrar, ese tener que avanzar y resistir.
Sí, sí, resistir. sí, sí. Y apoyarse con otros amigos. Creo que cuando más avanzaron las mujeres aquí y en otros estados, aquí fue con el gobernador Alfredo Toschi de Lara. Impulsó a muchas mujeres, ¿no? Y ese fue un gran apoyo porque cualquier cosa que pasaba, corrían con él, no, mire que pasó esto, lo otro, y les apoyaba además, les apoyaba, que piden el agua, bueno, pues va al agua, que piden esto, pues va esto. Entonces, fue contar con una situación muy especial que no contaron otras políticas, ¿verdad? No, Pero y qué es que, interesante ha sido este proceso, Norma, ¿verdad? y además sabe que, pues, ¿quién más va a saber lo que se necesita en la casa? Pues, ¿quién está en la casa? ¿Quién más que una ama de casa que cuida a su familia, que se da cuenta del impacto de las decisiones políticas dentro de su vida? Porque salgamos a votar o no salgamos a votar, hay un impacto. Hay un impacto, aunque sea no directo, pues no sufrimos de manera inmediata ni directa el resultado de una elección, pero se vive a través de los impuestos, a través de las situaciones laborales, y si el hijo que tienes no tiene trabajo a pesar de que tiene estudios, y si la hija que tú tienes, que te resistes, ¿verdad?, a que esté en tu casa y dices, quiero que salga a la universidad, quiero que tenga una mejor vida que yo, quiero que tenga más posibilidades que yo. Ahora también entendiendo a estas mujeres con todas nuestras realidades, con todas, o sea, hay mujeres indígenas, hay mujeres discapacitadas, hay mujeres que no hablan español, mujeres que solamente hablan su lengua. Hay una diversidad infinita de mujeres, hay una realidad de mujeres atendiendo a la cantidad de mujeres que existimos y cada una de nosotras con necesidades diferentes. Y me parece que, claro, estas redes de las que hablamos, de las que también iniciamos hablando, en las que también señalamos pues, que necesitamos aliados, necesitamos a los hombres, necesitamos, ya decía usted, un esposo que la apoyaba, pues una pareja, un hermano, un papá, ¿no? Desde casa, también Claro, alguien que crea que puede ser diferente para ti. Entonces, pues, ¿quién lo puede hacer? Solamente quien en un momento dado tiene esos espacios de privilegio, como son los hombres. ¿Quién nos puede ayudar? Pues los hombres, para poder más rápidamente avanzar. así es, definitivamente, ¿verdad? Tenemos que marchar juntos, ¿verdad? Y hacerlos también, compartirles, ¿sí? Porque a veces yo veo en los grupos jóvenes de feministas, ¿verdad? Que dicen, no, no, los hombres, no, aquí no van en la manifestación. Pues tienen sus razones, pero también es importante contar con el apoyo de los varones, ¿no? Es muy importante convencerlos de que tenemos la razón, de que tenemos que luchar porque haya sobre todo que haya una vida libre sin violencia. Los últimos casos que ha habido, cada caso, cada vez que abrimos el periódico y vemos los casos que van sucediendo, Dios mío, pues necesitamos que la sociedad cambie, que haya una cultura diferente, ¿no? Una cultura de paz, pero también una cultura libre de violencia. Y es que es un tema social. Sí, Y tenemos que enseñarles desde que somos niños, desde que son niños, niñas. Digo, a final de cuentas, el trabajo y la responsabilidad de los más pequeños de una sociedad es de los más grandes, ¿verdad? Si entendemos a la sociedad como una gran conglomeración de personas, pues los grandes educan a los pequeños. Y así vamos teniendo esa responsabilidad social, ¿verdad? Sobre todo en Puebla, como bien decía, tan arraigado que teníamos. Pues, yo recuerdo ir pues, a la iglesia, a misa, y estar sentada y de repente el señor de atrás era el que te decía, guarda silencio, no hables, y no pasaba nada, ¿verdad? Los padres necesitaban la ayuda de otros adultos para poder generar condiciones más tranquilas,
armónicas en donde toda la sociedad participe. Y yo también creo que pensar que esta es una situación, porque pues no lo veo como un problema, pues es una situación, pero pensar que esta situación solamente nos atañe a nosotras, la verdad es que nos falta el otro 50% del problema o de la situación, Ajá, que es el sí. que tiene que entender. Y también lo digo y lo pienso, pues, para detener con fuerza, sobre todo en fuerza física, a un hombre, necesitamos a otro hombre. Físicamente nosotros no podríamos resistir la fuerza de un hombre, pero otro hombre sí. Y si ese hombre está de nuestro lado, es el hombre que va a ayudarnos a detener esas violencias. Por supuesto, eso es fundamental pues tratar de transformar la sociedad es una tarea muy grande y solamente conjuntamente se puede ir haciendo, ¿no? Desde casa, en la escuela, en la sociedad, en todas partes, ¿no? Hay que tratar de hacerlo. Comunidad. Ujú, exactamente, sí. Oiga, doctora, ¿cuáles consideraría usted que son los retos más importantes en la actualidad para poder garantizar los derechos políticos de las mujeres y combatir la violencia política en razón de género? Tenemos muchos. Ya hemos utilizado esta plática, ¿verdad? Hemos ido, venido. La verdad es que usted de una manera magistral nos ha llevado a través del tiempo, nos ha dado realmente una cátedra, pero dentro de todas estas situaciones y problemas que hemos identificado, cuál usted cree que son las más importantes que debemos observar para garantizar ese ejercicio de derechos? Híjole, creo que los retos son muy grandes, ¿no? Son muy grandes porque por un lado tenemos una población femenina muy alta en las universidades. En nuestra benemérita universidad es más del 50% las mujeres de la matrícula escolar, a diferencia de décadas atrás, ¿no? Pero el panorama actual es mucho más complejo, ¿no? Hemos avanzado mucho en materia de acceso a la educación, a los derechos políticos, la obtención de la paridad, la equidad. Parece que hubiera más conciencia de lo que son los derechos humanos, pero la violencia política ha sido muy fuerte, ¿no? Y se cruzan otros elementos más. Yo digo, pues, la misoginia, ¿verdad? El feminicidio, el acoso. No, hombre, hay muchos ejemplos que nos sobresaltan y sobresalen en lo que ha sido en estos últimos años, ¿no? De lo que ha ocurrido. Y hemos visto que algunos políticos han utilizado su cargo y además han hecho ¿cómo se llama? Un mal uso de sus relaciones con las jóvenes. Por ejemplo, esta chica que fue quemada, que tocaba el saxofón de Oaxaca, esta chica de Oaxaca, etcétera. Y es un político, bueno, lo detienen, no lo detienen, o sea, no queda claro cuál es la decisión, dónde va a estar el señor, ¿verdad? Esas son preocupaciones. Entonces hay muchos obstáculos para lograr igualdad sustantiva, para transitar en la calle sin preocupación. Siempre hay, repito, abrimos las noticias y ay, como el caso de Bani, que sucedió en Monterrey, que primero dijeron, no, pues no sabían qué había sucedido, que no la encontraban, luego que sí la encontraron, o sea, cosas que no nos quedan claros. ¿Qué finalmente, qué pasó? Entonces, pues tenemos que ver también hay un problema, sigue habiendo problemas en la brecha salarial, ¿no? Las mujeres ganan menos,
La carga tan desproporcionada en el trabajo doméstico sigue estando presente, ¿no? La mayoría de las mujeres dedican muchísimo tiempo al trabajo doméstico, ¿no? Las que somos afortunadas de tener una persona que nos ayude, ay, bueno, pues por eso vamos adelante. Si no tuviéramos quien nos ayude, sería muy complicado, porque también para los varones no es fácil de decir, ay, pues es que los varones no ayudan, que no sé, pero también tienen ellos cargas muy pesadas en su trabajo. Es un poco complicado todo esto, ¿no? Entonces tenemos el problema también del trabajo doméstico y del trabajo no remunerado, ¿no? Que recaen las mujeres y las niñas, la violencia laboral, todavía el matrimonio infantil en muchos lugares, ¿no? El acoso, hostigamiento sexual, los estereotipos de género, las leyes, ¿no? Estereotipos de género, bueno, ayer veía una noticia, ¿no? Que a un tipo lo golpearon, le quebraron el pie simplemente en la Ciudad de México, en un restaurante, en una taquería, porque el hombre es gay, ¿no? Entonces, bueno, esas reacciones, esas violencias que hay son terribles. Entonces, hay que ver todas estas costumbres también discriminatorias que existen contra ellas, ¿no? Que les impiden muchos, que con esos ponen muchos obstáculos, ¿no? Para que se desarrollen las mujeres, las niñas y los adolescentes puedan vivir libres de violencia y disfrutar sus derechos en condiciones de igualdad. ¿Qué nos hace falta para transitar a esa a esa vida libre de violencia? Pues mucho más acciones afirmativas. Pero como ya decíamos hace rato, la sororidad de las propias políticas, ¿no? Porque muchas de ellas tampoco tienen una perspectiva de género, no tienen una formación humanística. Les vale lo que está sucediendo fuera del lugar donde ellas están, ¿no? Y entonces no les interesan los derechos humanos. Y digamos, es un trabajo todavía muy arduo por hacerse, por realizarse. Por ello es importante, pues, el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres a fin de garantizarles una vida libre de violencia y su plena participación en la sociedad, necesaria para el desarrollo y crecimiento del país. Necesario que se conozcan incluso los derechos de las personas mayores de edad, de las mujeres. Viven más mujeres, número de mujeres mayores de edad que hombres. Entonces, hay una pregunta todavía pendiente que dice, ¿qué vamos a hacer con las viejitas? ¿No? Bueno, ese tipo de problemas, pues están pendientes. Entonces, es todo lo que yo podría decir al respecto. Gracias, doctora. Ese hay que bajarle al odio y subirle a la tolerancia, subirle a la resiliencia, subirle a la empatía, subirle pues a todo aquello, ¿verdad?, que nos hace más humanas, que nos hace más humanos, para poder entender que las realidades son distintas. Y pues, por supuesto, el compromiso que debemos asumir, pero además de asumirlo, debemos materializarlo las autoridades. A partir de cada quien el espacio que le corresponde, porque realmente no es importante en donde estemos. O sea, lo voy a decir así, pues, si es materia electoral, si es materia civil, si es estoy hablando de juzgadores, impartidores de justicia, pues, impartidoras de justicia. Realmente el área no es lo importante es que tengamos esa perspectiva de género, que podamos entender que debemos y tenemos la obligación de juzgar de una manera distinta cuando podamos advertir una asimetría
entre un hombre y una mujer dentro de un expediente. Y como sociedad también, ¿verdad? Porque pareciera que esa indolencia, esa frialdad con la que ya vemos cualquier situación que ocurre cuando están lastimando a una mujer, cuando están lastimando a un niño, a una niña, pareciera que esa parte humana se nos ha ido, se ha evaporado y pues ¿qué queda? ¿Qué queda realmente en nosotros como seres humanos si ya no somos tan humanos, ¿no? Entonces, sí, recordar, hacer estos, pues sí, estos llamados, ¿verdad? A todas las personas que nos dedicamos a ser autoridades a partir de distintas instancias, de distintas áreas del conocimiento, pero a la sociedad también. La sociedad también tiene derecho a exigirnos, la sociedad tiene el derecho de preguntarnos, la sociedad tiene el derecho de decir también qué es lo que espera de nosotros como autoridades y nosotros pues con el compromiso de cumplir con esta perspectiva de género, con esta perspectiva de interculturalidad, sobre todo en esta Puebla, que es bellísima con sus 217 municipios pero que encontramos muchísimos lugares indígenas, muchísimos espacios en donde pues no tenemos la misma visión occidental. Y es necesario también nosotros entender que hay otras realidades, con esas políticas que deben también ser más sensibles hacia las necesidades de nosotras, con esas maestras, maestros, papás, mamás, con todos y todas que estamos inmiscuidos en esta sociedad, pues apelar a nuestra sensibilidad y a nuestra parte humana para tener una mejor sociedad, ser unas mejores poblanas, ser unos mejores poblanos. Doctora, Pues pues de verdad que ha sido una delicia platicar con usted. Por mí, la verdad es que me quedaba yo aquí más tiempo, sí. pero ya sé que usted tiene una agenda muy ocupada. De verdad que no hay palabras. Espero que la pantalla me permita hacerle llegar a usted de corazón la gratitud que tengo con usted por habernos permitido escucharla en este día tan importante. Esta plática va a quedar en la página del YouTube del tribunal. Yo la replicaré en la página de YouTube personal, porque necesitamos recordar cuantas veces sea necesario que debemos ser más humanos. Y para poder reconocer la historia, pues primero necesitamos conocerla, para poder saber qué es lo que hicimos bien y seguirlo haciendo, y para poder también saber qué es lo que no hicimos tan bien y poder cambiar. De verdad, doctora, este tribunal electoral está feliz de haberla tenido esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Y usted, Norma, Angélica, me encantó las preguntas, la interacción, qué, qué bien, y su propia forma de explicar los procesos que hemos vivido, me encantó estar con usted, A mí me compartir este fascinó, doctor. conversatorio. A mí me fascinó y qué le digo, porque además yo amo Puebla, yo soy poblana, 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 y además amo estar con mujeres poblanas de este nivel, en donde lo único que tenemos que hacer, lo único que nos corresponde a los demás y a las demás es reconocer trayectorias tan importantes de personas y mujeres tan sobresalientes que nos ayudan a hacer una vida sin violencia, pero a tener una sociedad más igual a partir de los espacios en los que estamos. Entonces, de verdad, doctora Gloria Arminda Tirado Villegas, le agradecemos infinitamente la posibilidad de haberla escuchado en esta. Muchísimas gracias y mucho gusto, licenciado Mario Daniel. Mucho gusto en conocerlo. Muchas gracias, magistrada. Y ya tendremos oportunidad de reunirnos y platicar otro rato. ¿No? Muchas gracias, doctora magistrada. Si me lo permiten, voy a compartir el reconocimiento para la doctora Gloria Tirado. Eh,
El Tribunal Electoral del Estado de Puebla otorga el presente reconocimiento a la doctora Gloria Arminda Tirado Villegas, docente investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por su destacada participación como ponente en el conversatorio La lucha histórica de las mujeres por el reconocimiento a la ciudadanía y participación política, impartido el 25 de noviembre de 2022, firma la maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Felicidades, doctora. Y además, Muchísimas gracias. pues eres de mi alma mater, porque yo soy egresada de la PUAP, entonces la verdad me llena de mucho orgullo Sí, contar igualmente. con tu perfil. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y pues le voy a agradecer a Pilar haberme propuesto, ¿verdad? Muchísimas No, gracias. gracias todo, y Nicole. estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias.